Hola amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente en su programa El Esplendor de la Verdad. Hoy vamos a hablar sobre Cristo, Rey del Universo. La Iglesia proclama que tenemos a un Dios que se hizo hombre, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que éste es Rey, que ha venido a gobernar. Para aquellos que no creen en Cristo, esto les resultaría inapropiado e incómodo. Porque ¿cómo es posible que alguien sea rey, e incluso no del mundo, sino del universo? Pero la Iglesia lo ha declarado, y hasta el punto que existe una solemnidad de Cristo, Rey del Universo, que normalmente con esa solemnidad se cierra el año litúrgico. Estamos hablando de que es una solemnidad que es variable su fecha, va siempre hacia el último domingo del mes de noviembre, pero esta vez es el penúltimo. ¿Ya? Así que en este año, este próximo domingo será la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Bueno, es para que tengamos los fundamentos bíblicos y de la tradición para que nosotros demos una base sólida sobre el por qué la Iglesia ha proclamado a Cristo como Rey del Universo. Desde en el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras ya vislumbraban a un rey que había de venir. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo judío, el pueblo amado por Dios, había solicitado a Dios un rey que lo gobernara, porque ellos se fijaban que habían otras naciones que tenían reyes y ellos pues se sentían como, bueno, tenemos a Dios, ¿no? Pero Dios no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos tener aquí, junto con nosotros, mientras que los otros tienen un rey. Entonces el pueblo de Dios le pidió, a través de un profeta, ¿no?, a Dios, que le diera un rey. Y así fue. Lamentablemente, la mayoría de los reyes que tuvo Israel no fueron muy buenos. No fueron muy buenos. Al único que se le toma como si fue, o mejor dicho, como el más grande rey que ha tenido Israel, es al rey David. Y por eso vamos a ver que en numerosas citas bíblicas del Antiguo Testamento se presenta al rey David como del que saldrá un nuevo rey, ese rey Mesías prometido. Pues bien, ya en el Salmo capítulo 2, el Salmo 2, en el versículo 6, dice: ya tengo yo consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a anunciar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Con cetro de hierro los quebrantarás, los quebrarás como vaso de alfarero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Podemos vislumbrar que aquí la palabra de Dios dice: ya tengo consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Dice, yo ya he elegido quién va a ser el rey. Y este es un decreto de Yahvé Dios. Él le dice al profeta: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿De qué hijo estamos hablando? Dios tiene un hijo.
Claro, en el Antiguo Testamento esto todavía no estaba claro, pero ya aquí lo profetiza. Yo he engendrado un hijo. Recordemos que en el credo, sobre la persona de Cristo se dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, porque Jesús es Dios también. Jesús tiene naturaleza divina y le dará en herencia a él las naciones, dice, y él tendrá un cetro de hierro con el que va a gobernar. Aquí está claro que este que ha de gobernar a todas las naciones no puede ser un hombre cualquiera, porque dice lo he engendrado, no dice lo he creado. Nosotros somos criaturas de Dios, pero Jesús no es criatura de Dios. Jesús ha sido engendrado por el Padre, de su misma naturaleza. Nosotros los seres humanos no tenemos naturaleza divina, tenemos naturaleza humana. Por tanto, aquí podemos ver que este rey del que está planteando Yahvé no es un hombre, tiene que ser un Dios como él. Pues bien, en Isaías capítulo 9, versículo 1, dice lo siguiente: el pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, a ellos les brilló una luz, porque el yugo que les pesaba y la vara sobre las espadas ha roto, como el día de Madián. Y dice más adelante: porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia desde ahora y hasta siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Isaías nos habla entonces de que una luz brilló sobre este pueblo. Una luz brilló. Podemos decir que el mismo Jesús ha dicho: yo soy la luz del mundo. Es esa luz que brilla sobre este pueblo que estaba en tinieblas. Y con estas mismas palabras se refiere al anuncio de ese Mesías que había de nacer. Pues bien, dice, una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y le han puesto el distintivo de rey. Este niño que ha de nacer será rey. Y tiene apelativos con los que va a ser nombrado: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de paz. Jesucristo es el Príncipe de paz. Podríamos decir que el Padre es rey, pero este Príncipe de paz hereda el reino de su Padre, Dios. Y por eso se convierte después en el Rey de Reyes, el Rey del universo entero. Dice que grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y su reino. Él es el heredero del trono de David. En cuanto a la parte humana, Cristo es el heredero del trono de David. O sea, para los israelitas, Cristo es el descendiente, el Mesías, el que había de venir, descendiente de David. Y es por eso que en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, muchos cuando ven a Jesús le dan el título Jesús, hijo de David. Este era un título que no vamos a encontrar muy común en ninguna otra parte, porque decirle hijo de David era reconocerle que era de su linaje y que era portador de esa realeza también. Pues bien,
También tenemos un versículo del profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 5. Así dice Yahvé: llega el día en que yo haré surgir un hijo de David, que se portará como rey justo y prudente. Practicará el derecho y la justicia en la tierra. En aquel tiempo, Judá gozará de paz e Israel vivirá seguro. Y este es el nombre que le darán: Yahvé, justicia nuestra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios, Yahvé, hará surgir un hijo de David que será del linaje de David y será rey, y será un rey justo y prudente, que va a practicar el derecho, la justicia, y que va a juzgar como rey. Y todo Judá gozará de paz y seguridad. Todo Israel será seguro bajo el reinado de este rey. Y es eso a lo que viene Cristo. Cristo viene a reinar. Pero aquí parece antagónico, ¿no? Porque mientras decimos, la Escritura habla de un rey que viene a gobernar, que viene a imponer su justicia, estar sobre su trono, y se nos aparece un niño indefenso, custodiado por no grandes legiones y tropas, sino por una virgen madre y un hombre, José, que custodia a es toda la corte real de este niño rey. Y es paradójico, ¿no? Porque mientras los reyes del mundo tienen ejércitos, tienen poder, gloria, bienes, belleza, palacios, este niño rey no tiene absolutamente nada en este mundo. Y ahí entonces, ¿qué es paradójico? ¿Cómo es posible que sea un rey? Todo eso prefigura de que el reinado al que se refiere, el reinado de Cristo, no es un reino de este mundo. Y Él lo va a decir después. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 44, dice: en tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido. Y este reino no pasará a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos reinos, y Él subsistirá eternamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Daniel habla de unas características específicas de este reinado. El Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido. Jamás. Todos los reinados del pueblo de Israel fueron destruidos. Todos. Se acabaron. Cuando Jesús viene al mundo, el rey de Judea era uno de los reyes más últimos, por así decirlo, porque el emperador era mucho más grande que el rey de Judea. El César era mucho más poderoso, fuerte, con más posesiones, territorios. Entonces, no puede ser un reino humano este, porque dice que jamás será destruido, que no pasará a otro pueblo. Es decir, que este reinado va a estar sobre el pueblo de Dios. Pero algunos dirán, pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel es un pueblo pequeño, limitado, que inclusive no es el más fuerte en la tierra actualmente. Pero es que
el pueblo de Dios al que se refiere y que se está prefigurando aquí en el libro de Daniel, no es el pueblo de Israel. Esto es mucho más amplio. El pueblo de Dios es la iglesia. Este pueblo de Dios que se extiende por todo el mundo. El cristianismo católico, del que usted y yo somos parte. Bueno, si usted es católico, como yo, formamos parte de este pueblo de Dios, que tiene como soberano y único rey a Jesucristo. Este rey que también es el Mesías, pero que no fue reconocido por el pueblo judío. Los jerarcas judíos, algunos dicen que sí lo entendieron, pero no quisieron aceptar a un rey que era todo lo contrario a lo que esperaban. Y es por eso que el libro de Daniel, en el capítulo 7, del versículo 13 al 14, va a seguir diciendo: he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Daniel vuelve a hacer hincapié reiteradamente que es un reino eterno. Es decir, no es de este mundo, no es humano, no es temporal, no es mortal, es eterno. No tendrá fin, nunca pasará, jamás será destruido. Y que tendrá imperio, honor y reino. Todas las naciones y lenguas le servirán. Todas las naciones y lenguas. Es por eso que no podemos limitar este reino a una sola nación. El reino de Cristo, este rey, se extiende más allá inclusive de las dimensiones terrenas de este mundo. Es por eso que decimos que es rey del universo también. Es un reinado eterno. Habla entonces de una dimensión trascendente. Pero los judíos en aquel tiempo no entendían eso. Ellos esperaban ese reinado temporal. Y cuando llega Cristo, pues se decepcionan. Por eso que Judas, uno de los 12, esperaba que al empujar a Jesús hacia el límite, hacia la muerte, él reaccionara y se levantara como rey. Pero no fue así. Al contrario, este rey, en lugar de tomar su trono y prevalecer sobre todos, se humilla, se entrega al punto de dar su vida, se deja asesinar. Esto no cabe en la mentalidad de los judíos. E incluso no cabe en la mentalidad de muchos que no creen que Cristo sea Dios. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso muera en una cruz? Esto es escándalo. Y esto lo decía San Pablo. La cruz de Cristo es un escándalo para muchos. Pero para nosotros los cristianos es motivo de orgullo. Porque gracias a esa cruz, Cristo nos redime, nos salva. Porque esa es la misión principal de Cristo. No es venir a reinar en este mundo terreno. Eso no. Él ha venido a redimirnos. Y es por eso que en el Nuevo Testamento va a haber una definición más clara de este reinado en la persona de Cristo. San Lucas 1, 32, 33. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob
por los siglos, y su reino no tendrá fin. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es el Hijo del Altísimo. Le va a dar el trono de David. Lógicamente el trono de David es un trono de un reinado humano, temporal. Pero este trono después va a trascender por los siglos de los siglos, dice. Mateo 25, 31. El mismo Jesús dice: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria acompañado de todos sus ángeles. Aquí el Evangelio está hablando de la segunda venida de Cristo, la parusía, que es diferente a la primera venida. Mientras que en la primera venida Cristo viene humilde, sin nada, sin poder, indefenso, como un niño, pobre, humilde. Ahora, en la segunda venida, en la parusía, Él va a venir con todo su poder desde los cielos, con sus tropas angélicas, mostrando todo su poder, toda su fuerza, todo su honor y gloria. Y es entonces que Jesús va a confirmar que Él es el Mesías. Los judíos de su tiempo entendían muy bien cuando Jesús hacía referencia a que Él era el Mesías. O sea, Él no dijo, me parezco o podría ser. Él lo confirmó. Y además confirmó que era rey. ¿En qué momento? Bueno, revisemos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, versículo 37. Recordarán esta escena donde Jesús comparece ante Pilato antes de ser crucificado. Juan 18, 37. Entonces Pilato le dijo: entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: sí, es como tú dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No tenemos por qué quebrarnos la cabeza. Jesús fue clarísimo. Pilato le pregunta: ¿tú eres rey? Sí, lo confirma. Para esto he nacido. Yo soy rey. Desde que nací soy rey. He venido a dar testimonio de la verdad. Y sí, en verdad. Te digo la verdad, Pilato. Yo soy rey. Al punto que cuando es crucificado, mandan el cartel y dice: aquí está el rey de los judíos. Y los judíos se enojan. Nosotros no tenemos más rey que el César. Y hablan de un rey extranjero. Pero no, esto fue profético. Quítenle el letrero encima. Y entonces dijo Pilato: lo hecho, hecho está. Así queda. Él es el rey de los judíos. Pero Jesús no es solamente el rey de los judíos, es el rey del universo entero, de todas las naciones. He ahí entonces de que Jesús solemnemente declara que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y esto lo hace en Mateo 28, 18. Por lo tanto, no es de maravillar que San Juan le llame príncipe de los reyes de la tierra. Y esto lo hace en el Apocalipsis 1:5. Y que incluso él mismo, nuestro Señor Jesús,
conforme a la visión apocalíptica, lleve escrito en su vestido, y esto lo dice Apocalipsis 16. Dice que él lleva escrito en su vestido y en su muslo, Rey de reyes y Señor de los que dominan. Es decir, que Él es más que cualquier rey del mundo, cualquier rey que haya en cualquier otro planeta, si acaso hay vida extraterrestre. Cristo es más. Él es el Rey del universo. Ahora, en la liturgia, la Iglesia Católica le ha dado títulos honoríficos, muchos títulos honoríficos, que se emplean actualmente en los diarios actos de oración y culto a la Divina Majestad. Y sobre todo se hace en el santo sacrificio de la misa. ¿Por qué? Porque la Santa Misa es esta perpetua alabanza a Cristo Rey. Por eso es que también se entona el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Esta alabanza eterna que se va a perpetuar allá en el cielo, cuando todos los que vayamos al cielo, ¿verdad?, vamos a estar ahí alabando a uno solo, a Dios, a Cristo, que es Rey Todopoderoso. Ahora bien, también tiene que ver, o esto de que Cristo es Rey, tiene una fundamentación en la unión hipostática de Cristo. ¿Qué es la unión hipostática? Bien, recordemos que Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza divina, que fue primero, claro, y también la naturaleza humana. Él consta de dos naturalezas. Y estas dos naturalezas, humana y divina, forman una única unidad en la persona de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es una persona, pero no es solamente una persona divina como el Padre y el Espíritu, sino que también tiene naturaleza humana, por lo tanto es una persona tanto humana como divina. Y a esto se le llama la unión hipostática. San Cirilo de Alejandría a este respecto afirmaba: Cristo posee soberanía sobre todas las criaturas, no arrancada por fuerza ni quitada a nadie, sino en virtud de su misma esencia y naturaleza. Es decir, Cristo es Dios, por lo tanto tiene soberanía sobre todo. Dios, que ha creado junto con el Padre y el Espíritu. Cristo, pero debemos entender que Cristo no solo debe ser adorado en cuanto Dios por los ángeles y por los hombres, sino que además tanto los ángeles como los hombres, la creación entera, están sujetos a su imperio y le deben obedecer también en cuanto hombre. De manera que, por el solo hecho de la unión hipostática, Cristo tiene potestad sobre todas las criaturas. Es decir, que Él tiene potestad tanto como hombre como como Dios. Por lo tanto, toda la naturaleza entera, todos los seres, ya sean seres humanos o seres angélicos, todos, la naturaleza creada, está bajo la potestad, bajo el dominio de este soberano Rey, Jesucristo. Ahora, ¿y dónde está también otro fundamento? Bien, para mí que es uno de los más importantes, en la redención. Cristo es nuestro Redentor. ¿Qué cosa habrá para nosotros más dulce y suave que el
pensamiento de que Cristo impera sobre nosotros, no solo por derecho de naturaleza, sino también por derecho de conquista. Y a este referente, cabe mencionar que estoy usando algunos extractos de la carta encíclica Cubas Primas del Papa Pío XI sobre la solemnidad de Cristo Rey. Me disculpan si no les lo había dicho, pero mucho del argumento y de las citas que estoy utilizando están contenidos en esta carta encíclica que se llama Cubas Primas, que el significado ya traducido del latín significa en primer lugar. Hace referencia a la primera encíclica del Papa y que ahora con esta sexta encíclica hablaba sobre Cristo Rey del universo. Pues bien, les decía que los fundamentos que hay sobre la realeza de Cristo, también se destaca la redención. Y es lo que decía el Papa Pío XI, que por el solo hecho de que Cristo nos redime, Él tiene un derecho de ser rey, un derecho de conquista, adquirido a costa de la redención. Recordemos que cuando un rey gana una batalla, por derecho de conquista, todos los bienes de ese pueblo, de esa nación, pasaban a él, por derecho de conquista. Así que Cristo tiene los derechos de conquista nuestra, porque recordemos que Él nos redime. Nosotros éramos una naturaleza perdida. Nosotros teníamos cerradas las puertas del cielo con el pecado de Adán y Eva. Recordemos que en el Génesis 3, cuando Adán y Eva caen, son expulsados del paraíso y Dios pone 2 ángeles con lanza a custodiar el paraíso. Teníamos las puertas cerradas del cielo antes de la redención de Cristo. Pero con la redención de Cristo, Él viene a abrirnos esas puertas por las cuales nosotros ya vamos a poder ir al cielo, contemplar cara a cara a Dios. Pues bien, como dirá nuestro primer Papa, San Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18, dice: ustedes fueron rescatados no con oro o plata, que son cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmaculado y sin mancha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo nos conquista a través de su propia sangre, la sangre preciosa de Cristo. Él es el Cordero Inmaculado que se ofrece para el sacrificio sin mancha, sin tacha. No tenía ni un solo hueso quebrado en la cruz. Y derrama toda su sangre sobre esta tierra para redimirla, porque estábamos perdidos y Él nos ha rescatado. Por eso dice San Pablo en 1 Corintios 6:19, no somos pues ya nuestros, no nos pertenecemos, puesto que Cristo nos ha comprado por precio grande. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y este gran precio es la sangre preciosa de Cristo. Por eso es que dirán muchos místicos que Cristo reina más sobre todo en la cruz. Ese es el trono real de Cristo, porque ahí Él reina como Rey divino, entregándose por amor por nosotros, para nuestra redención. Pues bien, estos son los fundamentos del por qué nosotros tenemos a Cristo como Rey. Ahora, existen 3 dimensiones, por así decirlo, de la realeza de Cristo. La dimensión espiritual, la dimensión temporal y la dimensión social.
por así decirlo. En lo espiritual, todos los textos que hemos citado de la Escritura, que están basados en esta encíclica del Papa Pío XI, Quas Primas, demuestran evidentísimamente que Cristo es Rey, que se ha ganado ese título a pulso y que el mismo Jesucristo lo confirma en su modo de obrar, que este reino es principalmente espiritual. Él mismo lo ha dicho, mi reino no es de este mundo. En varias ocasiones, cuando los judíos, incluso los mismos apóstoles, ellos imaginaban erróneamente que el Mesías vendría con una espada a destrozar, a destruir a todo el imperio romano, a restablecer el reino de Israel caído. Bueno, se equivocaron. Esa no era la misión principal de Cristo. Ya les he dicho que la misión principal de Cristo era la redención. ¿Y qué es después? Hasta su segunda venida, que Él vendrá como rey a reinar. Pues bien, este reino se nos muestra en los evangelios con esas características espirituales en las que los hombres, para entrar en ese reino, debemos prepararnos haciendo penitencia, tener fe, viviendo los sacramentos, orando. Todo eso es necesario para entrar a ese reino, que es un reino que produce regeneración interior, ese nacer de nuevo que habla en el Evangelio Jesús a Nicodemo. Este reino no venía a antagonizar con los demás reinos que ya existían. Este reino únicamente se opone al reino de Satanás y a la potestad de las tinieblas. Y exige de sus súbditos, el reinado de Cristo exige de sus súbditos, no solo que sus almas se desapeguen de lo terreno y que se ordenen según el Evangelio y que tengan hambre y sed de justicia. No, no solamente eso, sino que también se nieguen a sí mismos y tomen su cruz. Es un reino espiritual en el que entramos usted y yo una vez que nos convertimos. Somos bautizados, somos confirmados y comenzamos a vivir la fe. Vamos a misa, vivimos los sacramentos y nos vamos convirtiendo, naciendo de nuevo y nos vamos haciendo hombres nuevos, regenerados por la gracia de Cristo. Ese es el reino espiritual, que después va a tener, cuando Cristo venga en su segunda venida, va a tomar posesión y nosotros gozaremos plenamente de ese reino. Por el momento aquí solo lo podemos gozar espiritualmente. Pero en la parte temporal, decía que hay 3 dimensiones, la primera es la espiritual, ahora vamos a hablar de la temporal. Mientras vivió sobre la tierra, Cristo se abstuvo de ejercer el poder. Él tenía el poder, lo tenía, Él es rey, pero se abstuvo. Incluso despreció las posesiones. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, dijo. Y también permitió, y todavía sigue permitiendo, que hayan otros reyes y otros que dominan al mundo, siendo Él el quien debería dominar todo. ¿Por qué? Repito nuevamente, porque Él, su primera vez que vino, en su primera venida, su misión era la redención, establecer este reino espiritual en el que todos vayamos participando interiormente, regenerándonos interiormente, para que estemos preparados para el reino pleno de Cristo. Porque quien no comienza a experimentar el reino aquí, ahora que no lo vemos, porque este es un reino tal vez invisible,
porque es espiritual. Si no comenzamos a vivirlo aquí, así, entonces no vamos a poder disfrutarlo allá, en la eternidad. Todo tiene una pedagogía, Dios es muy pedagógico. Y por último, hablando de la sociedad. Pues bien, Él es en efecto la fuente del bien público y privado. Y como dirán los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, fuera de Él no hay que buscar la salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo, por el cual debamos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ante el nombre de Cristo toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra, en los abismos. Toda la tierra proclame que Jesucristo es Rey, Señor de señores. En eso creemos. Y en eso nosotros nos gloriamos de tener un Dios que se ha hecho hombre, que ha sido como nosotros y que nos ha enseñado a poder crecer espiritualmente para estar listos para cuando este reino venga en su plenitud. La gran pregunta es, ¿te estás preparando para este reinado pleno de Cristo? Ojalá que sí. Les deseo una feliz solemnidad de Cristo, Rey del universo. A Él todo el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.